Cualquier, cualquier pregunta me la hace al último, ¿sí? Muy buenas noches. Eh, Porque en la noche se está grabando este video para los estudiantes del tercero BGU, Educación Ordinaria, en la asignatura de Lengua y Literatura. Muy buenos días o buenas tardes para aquellos que lo hablen en esa hora porque no han podido estar en el acompañamiento correspondiente a la semana número 2 del proyecto número 5. En esta semana del lunes 15 de noviembre, que por cierto es una fecha cívica, recordar de que debemos recordarnos lo que pasó el 15 de noviembre, pero eso le compete también al área de historia, que también me imagino que la profesora le ha de topar ese tema. El tema que me compete en esta semana es diálogo intercultural para la identidad. Diálogo intercultural para la identidad. Dicho de otra manera, un conversatorio, entre culturas de una nación, ¿no? Algo interno, pero cultural. Pueblos indígenas, pueblos aborígenes. ¿Para qué hacen este conversatorio entre culturas? Para lograr una identidad en común, para que se lo reconozcan su identidad, para que no sean pueblos olvidados o no tomados en cuenta, ¿sí? Que vivan en su resignación allá en lo profundo de la selva, que allá ellos vivan su mundo, su vida, y que a nosotros los que vivimos en la ciudad no debe de interesarnos, ¿no? Pero eso es un pensamiento muy duro, muy retrógrada. No debe ser así, pero viendo la realidad, así se ha venido dando desde hace muchos años, no hace unos cuantos años que recién se empezó a tomar en cuenta a esta cultura, la interculturalidad dentro del ámbito educativo, en las áreas de educación, eh, como una lengua, como una segunda lengua que debería enseñarse dentro de los requisitos, dentro del currículum nacional de educación, ¿no? Ya se implementó, esto se vino a implementar en los gobiernos de Rafael Correa, que se enseñe, para eso debería de formarse académicamente profesores en el área de la interculturalidad, es decir, profesores que enseñen en la lengua del quichua o el shuar, que son lenguas oficiales, aparte de la lengua oficial que nosotros tenemos como el castellano. ¿Ya? La semana pasada estábamos tratando sobre la diglosia, ¿no? Pero que era más que la lengua castellana, que proviene de la reina Isabel de Castilla, de la zona ibérica de España. Nosotros nos colonizaron y los españoles, pero nosotros decimos que hablamos español, pues realmente no hablamos el español lo hablan los españoles. Usted verá que es diferente como hablan los españoles, como hablamos nosotros los latinos, que es el castellano. Entonces, un país intercultural como el Ecuador, ¿por qué es intercultural? Porque la semana anterior nosotros tratábamos que en nuestro país nomás tenemos como 13 o 14 lenguas ancestrales, ¿no? Es decir, aparte del quichua y el shuar, que son las más conocidas, las más utilizadas, que entre esos pueblos hay otras lenguas en minoría, pero que también ellos tienen su comunicación mediante esas otras lenguas, ¿no? Esos pueblos
ancestrales. Dice, necesita un diálogo intercultural, ya explicamos eso, ¿no? Este diálogo se define como un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo, a partir del aprendizaje de las lenguas oficiales en relación de la interculturalidad. Disculparán que por aquí hay una mecánica y parece que llega hasta acá el sonido, ojalá mi voz predomine. Entonces dice que aprendizajes, este diálogo se define como un acercamiento a las culturas de nuestro pueblo a partir del aprendizaje de las lenguas oficiales. Cuando hay ese conversatorio, ese diálogo intercultural, va a haber un acercamiento. Ese acercamiento es para definir una identidad, es decir, para establecer normas y reglas de cómo desea que se lo reconozcan, ¿no? Va a haber un acercamiento entre la lengua oficial, que es el castellano, o sea, entre los que hablamos. Estas personas que tienen este tipo de lengua, que se expresan mediante la lengua quichua, shuar y otras lenguas, un acercamiento con nosotros, lo que hablamos el lenguaje castellano. ¿Cómo va a ser ese acercamiento? Tal vez porque ya nos vamos a relacionar en otros ámbitos, sean estos educativos, laborales, de salud, etcétera, ¿no? Políticos, etcétera. Entonces, para eso es que hay estos diálogos. Dice, aquí mismo dice, ¿no? De las lenguas oficiales en relación de la interculturalidad shuar quichua, etcétera. De allí viene el enorme esfuerzo por instaurar en el Ecuador una educación bilingüe. Una educación bilingüe, o sea, que se enseñe una lengua ancestral y aparte nuestra lengua que nosotros ya la hablamos, ¿no? El castellano, que se enseñe el inglés como una lengua extranjera, pero más aún se necesita aprender el quichua, que es nuestro, que estamos dentro, que aquí nosotros viajamos más a la parte de la sierra, a los pueblos del oriente, que es más fácil viajar allá que viajar a los Estados Unidos, viajar a Inglaterra, viajar a los países donde es diferente nuestro lenguaje, ¿no? Esto nos insta a que nosotros deberíamos aprender más nuestra lengua de identidad que la lengua extranjera. Pero, pero el diálogo intercultural no se queda ahí. Se necesita un acercamiento que abarque el respeto por la cosmovisión, la comida, las prácticas religiosas de estos pueblos. A ver, ellos no solamente quieren que haya un acercamiento, un conversatorio, y que lleguen a un acuerdo, para eso es el acercamiento, ¿no? Es decir, una mesa redonda, conversar, establecer ahí un plan en el cual que no solamente se los tome en cuenta en esos ámbitos que, como yo les nombré hace un rato, que ellos también necesitan participar políticamente, ellos también necesitan que se los integre al currículum de educación, o sea que ellos también quieren aprender nuestra lengua, pero que haya una lengua para ellos, que también un interpretador. Yo no sé si ustedes recuerdan a Rafael Correa cuando hacía la sabatina, ahí había un hombre que manejaba la lengua quichua y hablaba en quichua lo que hablaba el presidente de ese entonces, Rafael Correa, ¿no? Entonces, no sé cómo decían, el Pachi, el Machi, el Machi. Entonces, él hablaba. Es como cuando Rafael Correa iba a otro país y a un país latino, bueno, hay presidentes que se han preparado, tienen un grado de cultura y hablan en inglés, no necesitan un traductor, pero cuando no lo dominan, entonces sí necesitan un traductor que le hable la lengua donde el país que se encuentre y el cual no lo maneja muy bien, alguien que no es de ese país, ¿no? Y ya, entonces no solamente quieren eso, sino que se respete la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es decir, cómo yo veo el mundo, la visión que yo tengo del mundo, de mi mundo, yo.
ellos también quieren que se respeten la cosmovisión de su mundo. Si ustedes se habrán dado cuenta que ellos no se rigen a la pastilla, no van a los centros no van a los centros de salud, a los dispensarios, sino que ellos tienen su propia medicina, esa es su cosmovisión. Eso es para ellos el usar las plantas, los brebajes, el incienso. Entonces, eso es su forma de ver el mundo para sanar y curar. Que nosotros, yo no me voy a ir a hacer eso, yo no me voy a someter a eso, digamos, para mí, yo tengo otra visión, yo prefiero irme ante el doctor, que me revise, que me analice, esa es mi visión del mundo, como yo veo, ¿no? Ellos ven de diferentes maneras, pero hay que respetarse, ¿no? Entonces, la comida también, no lo podemos obligar nosotros a que coman lo que nosotros ya estamos habituados a comer. Ellos comen, ellos tal vez coman cosas crudas. He escuchado yo que en pueblos más recónditos de la Amazonía, la chicha, ellos se enjuagan la boca, vuelven a echar ahí y es como un aprecio hacia usted, lo hacen beber y usted no puede rechazar eso porque es una ofensa. O sea, son tantas cosas, mitos, y usted, o sea, si usted va a entrar a esos pueblos, y a veces hay pueblos que se resienten, entonces lo botan o lo pueden de pronto pasar algo peor, ¿no? Ser íntegramente, físicamente afectada a su integridad. Entonces, usted tiene que saber, conocer antes de irse a meter a un lugar. Como estos pueblos, todavía existen pueblos muy salvajes, drásticamente que son muy celosos de su territorio. Entonces no se puede ir ahí a meter. Por eso que mucha gente, muchos misioneros, algunos murieron porque no conocieron ese territorio. Y sus prácticas religiosas hay que respetar, ¿no? Ellos adoran a la naturaleza, adoran al árbol, al sol, a la luna, a las estrellas. Nosotros no adoramos, nosotros tenemos otra manera de adorar a un Dios, ¿no? ¿Cuáles son los derechos colectivos? Lo dicho en el párrafo anterior es una situación ideal para el Ecuador, puesto que aún faltan mucho para que se llegue a un verdadero diálogo de culturas. O sea, claro, nosotros recién estamos empezando, ¿no? Tampoco estamos en pañales, pero ya dimos unos pasos. Tuvo que un presidente tomar la decisión para que se tome en cuenta esto, porque ya hay algunas instituciones educativas que sí enseñan el Quechua. ¿Para qué? Para que las personas, niños, jóvenes que vienen a estudiar a colegios fiscales de la ciudad no sean humillados o no sean de pronto, porque lo vemos a veces como es de la sierra, muchas veces nos burlamos, los ofendemos, los humillamos. Entonces estos niños no quieren venir a estudiar a la ciudad por estas cosas. Entonces, para que se los respete, por eso mismo ellos quieren hacer un acercamiento para que se los respete. Así como se respeta, hay leyes que se respetan. Gracias. Casi. Bien, no obstante, ya la Constitución del Ecuador es... Licenciado. Por favor. No obstante, ya la Constitución del Ecuador enuncia su primer capítulo. O sea, ya hay en la Constitución un literal, un párrafo, el cual acoge a los pueblos indígenas para que se vayan emitiendo leyes, estatutos, que poco a poco y con el pasar del tiempo, de los años, ya esto será normal, nosotros conversar las dos lenguas, ¿no? En la ciudad, en el campo y en los pueblos indígenas, que también que se conozca nuestro idioma, el castellano. Entonces, ese es más fácil, ¿no? El castellano ingresar a los pueblos aborígenes. Lo más difícil es las lenguas ancestrales a la ciudad, porque nosotros, a veces nosotros mismos ponemos resistencia, que no queremos aprender porque como que lo menospreciamos a nuestra propia lengua y preferimos aprender el inglés, como que nos vamos a ir a los Estados Unidos de aquí a mañana,
Preferimos aprender el francés, como que nos vamos a ir a Francia, a París, o de pronto el alemán, vamos a estudiar el alemán Humboldt, no queremos aprender el quichua porque aquí yo me gradúo y me voy a Alemania. Entonces, de esa manera a veces menospreciamos, ¿no? Nuestra propia lengua. Bien, dice que la ONU subraya la importancia del diálogo intercultural. Indicó que para cumplir con estos principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como la defensa de los derechos humanos y el avance del desarrollo, es fundamental para promover este diálogo entre distintas civilizaciones y religiones. Ya, esto es la ONU. Ya la Organización de las Naciones Unidas también ya está trabajando no solamente con los pueblos indígenas del Ecuador. Recordemos que en América Latina, en América del Sur, existen países como el Perú que también tiene pueblos indígenas. Bolivia también tiene pueblos indígenas. Chile también tiene pueblos indígenas. Es decir, toda la cordillera de América del Sur, los que están en el país de la cordillera, cuyos países tienen sierra, Amazonía, hay pueblos indígenas. Y hace algunos años hubo una movilización mundial, o sea, internacional, de los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas de Colombia, del Perú, de Bolivia, de Chile, del Ecuador, tuvieron una congregación mundial. Entonces ya esto está tomando una fuerza, no es un pueblito chiquito. Entonces por eso es que los movimientos políticos indígenas han tomado fuerza en los últimos 20 años, se han hecho una fuerza políticamente ya poderosa. Ya no podemos decir, por eso ya no podemos escatimarlo como un pueblo chiquito que no tomaba en cuenta, por eso ya hay acercamientos. Bien, ¿cuál es la tarea que ustedes van a realizar? Van a realizar las siguientes preguntas. ¿Qué implica un diálogo intercultural? ¿Ustedes qué creen que lo que implica el diálogo intercultural? Ustedes lo van a contestar. Y la segunda pregunta es sobre el artículo de la Constitución, la que leímos anteriormente, el párrafo blanco, este que está aquí, este de aquí, ¿sí? Ustedes, ¿qué opinan, no? ¿Alguna idea que fomente aquí? ¿Observas tú alguna idea que fomente a la diglosia en su redacción? ¿Cómo redactarías tú adecuadamente, no? O sea, me puedes contestar nada más que la primera. ¿Observas alguna idea que fomente la diglosia? Ya sabes que es diglosia, ¿no? O sea, tienes que leer eso con el tema anterior, que incluso usted contestó que es una diglosia, usted ya lo puede contestar. Esa es la tarea, contestar esas dos preguntas y hacer un pequeño resumen. O si no escribe, no haga resumen y escriba derechos colectivos, este concepto y el artículo que está aquí. Ese es el resumen. Y contesta las dos preguntas que están aquí abajo en la actividad. Eso es toda la tarea para la semana 5, proyecto 2, que está en la ficha mensual que yo les di. Ficha mensual proyecto 5. Ok, jóvenes, muchas gracias. Deje de dejar de grabar.